Nuevamente, buen día, iglesia. Buen día, iglesia. Si alguien quiere retomar el estudio que estamos llevando de la primera carta a Timoteo, está en Telegram, ¿no? Aquí Alvarito puede facilitarte el link. Ahí están, de hecho, todas las enseñanzas que hemos llevado hasta ahora. Hemos estudiado versículo tras versículo ya el libro de Colosenses, Romanos, este año Corintios, Primera de Corintios. Estábamos llevando el libro de Hechos, hemos quedado en el capítulo 16, ya pronto retomaremos aquello. Mi esposa sigue un poco enferma, así con dolencias, y a veces me quita mucho tiempo también ayudarle a atender acá en casa, porque estoy asumiendo prácticamente el rol casi de esposa también, ¿no? Que ayuda muchas veces en la casa y todo aquello. Estamos estudiando ahora la carta de 1 Timoteo, versículo tras versículo, y hoy llegamos a culminar, si Dios así lo quiere, llegamos a culminar el capítulo 5, ¿sí? Habíamos ya desarrollado el estudio, porque esa es nuestra metodología, un estudio sistemático de la palabra, versículo tras versículo, ¿sí? Ya habíamos desarrollado el capítulo 5 hasta el versículo 16, y habíamos visto ya cómo Timoteo, que es un delegado apostólico, ¿sí? Timoteo está en Éfeso, está en la iglesia de Éfeso. Más allá de ser el pastor de la iglesia de Éfeso, en ese momento el que está tomando las riendas de esa iglesia es un delegado apostólico. Él está poniendo orden en muchas cosas que Pablo le ha indicado que ponga, porque en la iglesia de Éfeso, te acordarás, hay muchos problemas, muchas situaciones, y desde un principio Timoteo está ordenando todas esas cosas, y vaya que es muy difícil ordenar una iglesia, porque no solo está ordenando a la grey o a personas que vienen a la iglesia, sino que dentro de la iglesia hay ancianos, vale decir, hay otros pastores, ¿sí? Hay otros maestros que están introduciéndose en la iglesia. Pero incluso hay maestros que van más allá de gobernar la iglesia, sino que están enseñando falsa doctrina, están enseñando herejías, fábulas, como dicen, filosofías, y Pablo les está poniendo un alto a lo que Timoteo, a lo que Pablo le dijo a Timoteo que haga. Y hay algunos ancianos que quizá no querían asumir esa suposición de cambiar aquello que están haciendo, y pues Pablo le dice, pues, entrégalos a Satanás, ¿se acuerdan? ¿No? El capítulo 1, entrégalos a Satanás si es que no quieren corregir su doctrina, si es que no quieren corregir lo que es la sana doctrina, entonces sácalos de la iglesia. También hay otros problemas que hemos visto, todas las regulaciones que Timoteo está haciendo en relación a, por ejemplo, a las mujeres, cuál es la posición de la mujer dentro de la iglesia, cuáles son los requisitos para ser pastor, cómo un pastor debe ser visto de la iglesia en su ministerio. Hemos visto también este último, en el capítulo 5, habíamos hablado sobre las regulaciones, sobre las viudas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Cómo debes confrontar el pecado a la iglesia, tanto a los ancianos, a las viudas y a las hermanas dentro de la iglesia. Y finalmente habíamos llegado, dentro de las regulaciones que Timoteo está haciendo, cómo debe ayudar a las viudas que en verdad lo son. Ya habíamos determinado quién en verdad, qué viuda en verdad lo es, y qué viuda necesita que la iglesia la sostenga, la cuide, ¿sí? Y habíamos dado algunas características o algunas pautas de cómo se debe elegir aquella viuda que en verdad lo es. Ahora, Pablo va a hablar sobre lo que es la restauración del oficio bíblico del anciano. Y es un tema bastante espinoso, especialmente para mí, de hecho para todo pastor. Generalmente cuando nos invitan a otra iglesia a predicar o a enseñar, generalmente, siempre, o sea, si a mí me invitaran, por ejemplo, a otra iglesia, a veces uno tiende a preguntarle al pastor de esa iglesia, ¿qué es lo que quieres que predique? O sea, ¿sobre qué quisieras que yo predique? Y generalmente, o sea, digo general porque esto es así, lo he vivido, o sea, muchos de los pastores de otras iglesias cuando invitan a otro pastor, les dicen, trata de hablar sobre lo que es, en este caso, el diezmo y las ofrendas. Nosotros recordamos que en esta iglesia no recibimos diezmos, o sea, hemos anulado esa parte, ¿no es cierto? Pero sí establecemos
que las ofrendas están vigentes en el Nuevo Testamento y los diezmos pues se han pasado, podríamos decir así, para el pueblo judío, etcétera. Ya habíamos dado una instrucción. Entonces, pero en otros lugares todavía, es más, yo creo que es la única iglesia esta en la cual hemos cortado lo que son los diezmos, porque si tú vas a todas las iglesias alrededor, están con aquello. Y es lícito en alguna manera, ¿sí? Tampoco vamos a cortar aquello en su manera de llevar la iglesia, porque si no, ¿de qué se sostendría el pastor? O sea, ¿cuál sería el medio en el cual se sostiene? En caso particular, por ejemplo, yo he dejado de trabajar hace un año atrás, ¿no? En 2000, desde que ha venido el COVID, pero siempre de alguna manera he trabajado fuera, ¿sí? Así igual mi esposa siempre ha trabajado y de alguna manera teníamos un ingreso propio, donde lo cual nosotros podíamos asumir nuestras responsabilidades, pero también había que asumir responsabilidades de la iglesia. Pero hay otros pastores, ¿sí? Que no viven muchas veces, o sea, no tienen otro trabajo externo, ¿sí? Que tienen que asumir su responsabilidad de vida, pues a través de los diezmos, las ofrendas que la iglesia les da. ¿Me entiendes? Ahora, cuando yo hablaba con el pastor que vine a hablar hace 2 semanas ya, ¿no es cierto? Y un poquito hablando de varios temas, porque hablamos casi 3 horas, podríamos decir así. Y un momento de esos dados se me salió, porque creo que como que me estaba preguntando algo sobre, no vino a hablar sobre doctrina en realidad, pero un momento de eso en la conversación le dije, no, aquí ya los diezmos se han cesado en esta iglesia. Y él se asombró y me dijo, sí, sí, o sea, pero tuviera que explicarte, pastor, le dije, con todo respeto, sí. Entonces, y quedó ahí la conversación, pero más adelante me enteré de que él estaba un poco sujeto a decir, ¿y de qué vive el pastor? O sea, como que le entró esa duda, ¿sí? Esa situación. Y sin embargo, pues me encantaría explicarle si alguna vez él desea, ¿no es cierto?, aquello, pero sin tomar en cuenta de que él cambie esa su situación. Muchas veces se dice que todos debemos vivir por fe. Amén. La palabra dice que no vivimos por vista, sino por fe. Pero cuando uno se va a las escrituras, tenemos que entender, por ejemplo, en el caso de los levitas, ¿sí? Dios ya les estableció un porcentaje para que los levitas vivan. ¿Cuál era el porcentaje que Dios les estableció? El 10, ¿no es cierto? De hecho son el 23%, porque los diezmos no solo eran para los sacerdotes, también había un otro 10% que era para las viudas, para los necesitados, y había una tercera parte de los diezmos, ¿sí? Para celebrar las fiestas, etcétera, que tenía el pueblo judío, ¿no es cierto? Entonces Dios ya estableció a los levitas, ellos no tenían herencia de tierra, estableció, ¿sí? Y la grey debía vivir por fe, ¿sí? Debía vivir por fe, pero Dios ya estableció aquello para que el sacerdote o los levitas, en este caso, que están encargados de todo lo que es el santuario, el tabernáculo en ese tiempo, entonces ellos tenían de ahí que asumir las responsabilidades para poder llevar aquello. Como les decía, este es un tema bastante espinoso para mí, pero sin embargo, yo siempre he dicho, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y estamos estudiando versículo tras versículo, y justo llegamos ahora a temas que Pablo le está diciendo a Timoteo, que tiene que arreglar, tiene que regular dentro de la iglesia, y son temas bastante profundos, podríamos decir así, en el sentido, básicamente en tres regulaciones que hoy vamos a tomar. Una de ellas es el tema de los salarios de los pastores, de los ancianos o de los obispos. Voy a explicar aquello, porque a veces, usted sabe que en la Biblia, tanto anciano, obispo o como pastor, es lo mismo, ¿no es cierto? A veces en la Biblia uno lo llama anciano, a veces en la Biblia uno lo llama obispo, a veces lo llaman pastores, ¿sí? Otros les llaman los que presiden, otros les dicen los líderes. Entonces hay varios términos que identifican a uno, que es en nuestro tiempo, lo más que nosotros conocemos, ¿cuál es? El pastor, ¿no es cierto? O sea, generalmente a mí si uno se traslada al Nuevo Testamento, se traslada a los tiempos de Pablo, de Timoteo, ¿sí? Ahí el término más usado era el de anciano. 18 veces se menciona la palabra para identificar al líder de la iglesia, aquel que gobierna y enseña a la iglesia, como ancianos. Solo 2 partes en el Nuevo Testamento
atribuyen a aquel anciano como pastor. ¿Te das cuenta? Y obispo solo 4 veces se menciona en el Nuevo Testamento. Vale decir que la palabra anciano es la que más se utiliza, ¿sí? Lo que hoy nosotros llamamos pastor. Rara vez alguien puede llamar al pastor de la iglesia el anciano. ¿Te das cuenta? No hay el anciano tal, el anciano cual, no. Generalmente estamos dentro del... Nosotros utilizamos más como ¿qué? Como pastor. Pero cuando vamos al tiempo donde Pablo y Timoteo están regulando en la iglesia de Éfeso, se está hablando de anciano. ¿Por qué? Uno dirá, tal vez alguna vez ya les expliqué, o no me acuerdo si ya les expliqué. Recordarás que la primera iglesia estaba siendo levantada, o sea, los primeros que fueron cristianos en la primera iglesia, ¿quiénes eran? Los judíos, ¿no es cierto? ¿Sí? Eran los judíos, ¿sí? Que habían pasado a conocer lo que es el Evangelio y empezó a nacer la iglesia, pero estos judíos, o sea, de alguna manera, tomaron como prestado esta palabra ancianos, porque los ancianos ya fueron determinados antes en el Antiguo Testamento, desde Moisés. Por ejemplo, cuando Moisés se presenta en la zarza, ¿te acuerdas de esa historia de la zarza ardiente, ¿no es cierto?, donde Dios se le presenta y le dice, ve a los ancianos, o sea, los ancianos, el pueblo de Israel siempre estaba gobernado, no solo judicial ni religiosamente, ¿sí? Estaban siendo gobernados por ¿quiénes? Por los ancianos. Ve al faraón y dile, ¿no? Deja ir a mi pueblo, ¿sí? Pero tenía que ir con ¿quiénes? Los ancianos. O sea, los ancianos son aquellos que regían, ¿sí? Toda la legislación judía del pueblo de Israel. O sea, siempre había ancianos. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de, por ejemplo, de Jesús, también los ancianos seguían vigentes. ¿Quiénes fueron los que le pusieron en juicio a Jesús? ¿Sí? Ahí está Caifás, ahí está Anás, están ahí. ¿Y quiénes más? Los ancianos. ¿Te das cuenta? Son los ancianos, ¿sí? Aquellos que juzgaron a Jesús. Obviamente está ahí Caifás, está Anás, está Pilatos, etc. Y también, para recordar un poquito, ¿quién fue el que le daba cartas a Pablo para que persiguiera a la iglesia? En este caso a Saulo. ¿Quién les dio cartas a Pablo para que vaya y persiga a los cristianos y los meta presos? ¿Quiénes? Los ancianos. ¿Estás entendiendo un poquito? Sí. Entonces la iglesia, como era la iglesia primitiva, que lo llamamos la primera iglesia, tomó como prestado esa palabra de ancianos, como aquellos que debían gobernar la iglesia, dirigir la iglesia, proteger la iglesia, alimentar la iglesia. Es por eso que los ancianos es más mencionado en el Nuevo Testamento. Obviamente después vinieron los gentiles, o sea, entraron los gentiles a la iglesia. O sea, ¿quiénes son los gentiles? Aquellos que no son judíos, ¿no es cierto? Entraron los gentiles a la iglesia y ahí ya empezó a cambiar un poco la palabra ancianos y ya se puso como obispo. ¿Sí? O sea, era más como el obispo, el que gobierna, el que dirige, ¿sí? Episcopa, de ahí viene lo que es los episcopas, ¿sí? De ahí se toma mucho, por ejemplo, la religión católica, ¿no? A los creyentes evangélicos no les gusta que le digan obispos, porque pareciera más católico, ¿te das cuenta? Entonces vinieron más, se hablaba ya más de ¿qué? De obispos, ¿sí? Ya después la iglesia... En este tiempo, por ejemplo, lo que más manejamos, ¿cuál es la palabra? Pastores, ¿no es cierto? Pastores. Pastor, Marco, pastor, no, cuando se enojan conmigo nomás ya no soy pastor, sino señor Marco, o sea, don Marco, o sea, generalmente pasa y me va a pasar muchas veces, y me ha pasado. Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Que Timoteo está ahí, y tiene que poner ahí algunas regulaciones en la iglesia. Ya habla sobre muchas. Ahora toca hablar de quién. De los ancianos. En este caso, no de los ancianos que son mayores de edad, porque ya habló de los ancianos, ¿te acuerdas? Ya cuando les dijo, a los ancianos, repréndeles con qué. ¿Me están siguiendo el estudio que estoy haciendo, no es cierto? ¿Sí? Con respeto, o sea, en 1 de Timoteo capítulo 4, capítulo 5, versículo 1, no reprendas a quién, al anciano, sino exhórtale como a padre, ¿sí? Confronta a ese anciano, o sea, anciano de edad, ¿sí? Que está pecando, confróntalo, pero hazlo como si fuera tu
padre. Pero ahora en el versículo 17 va a ir directamente al tema de quiénes, de los ancianos. ¿De qué ancianos? De los que dirigen ahí en la iglesia, de pastores. ¿Me estás entendiendo? Ahí. Vuelvo a repetir. No es como en nuestros tiempos. ¿Sí? Aquí esta iglesia tiene su pastor, todos están ahí en su mundo, en sus cosas. ¿Sí o no? Allá hay una sola iglesia ahí, grande. Pablo le dice a Tito, sí, ve a Éfeso y ahí tienes que poner orden en esa iglesia. Pablo le dice, a Timoteo, sí, a Éfeso. Pablo le dice a Tito, ve a Creta y ahí tienes que poner orden. Por eso le dice, ahí vas a elegir ancianos, vas a poner en las ciudades, etc. Y les dan los requisitos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Amén? Por eso, tan difícil a veces es hablar sobre el tema de la ofrenda, o sea, del salario hacia el pastor. Entonces, y Pablo va a entrar a ese tema. Tiene que hablar de ese tema. Ahora, cuando vayamos nosotros estudiando este tema, y bueno, ya hay varias cartas que Pablo habla, nunca habla de dinero. ¿Sí? Nunca habla de montos. ¿Por qué? Porque Pablo se centra más en el corazón. ¿Me entiendes? Porque de nada sirve que tú des 20 o 30% de todo lo que ganas, o 50 o todo, si das con un corazón que no sea con un corazón alegre, ¿sí? Que no sea con un corazón que quiere honrar ¿a quién? A su pastor. Por eso está hablando de esta palabra honra, ¿sí? De ahí viene de esa palabra, también en el griego significa precio, pero generalmente tú debes conocer, por ejemplo, cuando uno va de un abogado y le dice, doctor, ¿cuánto es su honorario? ¿Has escuchado alguna vez? O vas al médico y le dices, disculpe, ¿cuánto es su honorario? Y él me dirá, es tanto, es tanto. De esa palabra honor, ¿sí? Sí, viene de honorario. O sea, aquí está hablando de un pago, ¿sí? En lo que es económico al pastor. Aquí Pablo no está hablando del monto, no está hablando de cuánto debe ser, pero está hablando de que tiene que regular esa situación que hay en la iglesia, y se tiene que honrar al pastor, o sea, y va a decir, ¿a quién mayormente debes honrarles? Vamos a ir entonces ya, vamos a leer lo que vamos a estudiar esta mañana, y nos toca hoy día llevar desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Amén. Los ancianos, voy a leerlo todo para que sepamos qué vamos a estudiar esta mañana. ¿Ok? Dice así, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, vuelvo a repetir, cuando tú veas aquí anciano, ¿está hablando de qué? ¿De un pastor o está hablando de un obispo? ¿Estás bien? No te sacar de tu mente que está hablando de un ancianito de la iglesia. Ya ha hablado eso Pablo. Pon en tu mente, está hablando de un pastor, un anciano, alguien que está dirigiendo la iglesia, alguien que dirige la iglesia. ¿Ok? Y dentro de los ancianos hay algunos que gobiernan una iglesia, pero hay otros que tienen un don mucho más especial de enseñar, de predicar. ¿Me estás entendiendo? O sea, entender esa parte para que entiendas los versículos que vamos a estudiar. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Cuando uno lee así pareciera que no entiende mucho, ¿no es cierto? Por eso es cuán necesario es un maestro, cuán necesario es un pastor, ¿sí? Cuyo requisito sea apto ¿para qué? Para enseñar, para que tú puedas entender
Quizá esta carta era bien entendida en ese tiempo que Pablo está, o que Timoteo está leyendo a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Pero 2000 años después necesitas tú saber, o sea, realmente qué es lo que está diciendo aquí, en estos versículos que hemos leído. O sea, ¿cuáles son las regulaciones que Pablo le está dando a Timoteo para que ponga en la iglesia? Y básicamente va a hablar sobre el sueldo del pastor, o sea, sobre el salario del pastor. Va a hablar sobre aquellos pastores que pecan, ¿sí? Sobre aquellos pastores que pecan. Y después va a terminar Pablo dando algunas regulaciones sobre cómo se debe escoger aquellos que puedan pasar a ser pastores. ¿Cómo se puede escoger aquellos que van a ser pastores? O sea, ¿cómo se puede dirigir a la grey y ver, él puede ser pastor? Y la iglesia es la que tiene que ver aquello y va a dar Pablo 4 principios al final para ver, él puede ser pastor, ¿sí? Podemos ver en esa persona para que sea pastor. Entonces al final de eso va a dar Pablo algunos principios para poder la iglesia escoger a ese pastor. Pero pastor, ya hablaste del capítulo 3, ya están los requisitos para pastor. Estamos aquí hablando, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros sacar de en medio de la grey un candidato, ¿sí? Pero que tiene que tener ciertas características, que ya están en inglés, pero sacar de entre ellos a alguien que pueda asumir el pastoreo dentro de la iglesia. Pero ojo, antes de entrar al estudio, toda iglesia debe tener pluralidad de pastores. ¿Qué significa eso? Si tú lees en los versículos, está hablando de más de un pastor, ¿sí? O sea, no puede haber una iglesia donde sea un solo pastor. Ah, pero pastor, tú tienes uno. Entonces, ¿quién más aquí es? No hay más. Conforme al número de miembros, ¿sí? Conforme a la mies, ¿sí? Rogad al Señor, ¿sí? Obreros para la mies. Pueda haber un conjunto de pastores que tengan la misma autoridad. O sea, nadie es más que el otro. ¿Me estás entendiendo? Nadie tiene mayor autoridad que el otro. Tiene que haber un conjunto de pastores. Obviamente, imagínate una iglesia de 20 personas, o sea, no van a estar 10 pastores o 3 pastores, ¿no? Si a uno no pueden cubrir sus honorarios, imagínate cubrir a 2 o 3, porque todo obrero es digno ¿de qué? De su salario. Y más adelante Pablo les va a decir, les va a argumentar esa posición de decirles un momentito, no puede haber un pastor que no tenga un salario. Aunque se quite dentro de la iglesia el diezmo y se vaya a lo que es ahora las ofrendas, no puede haber un pastor que no tenga un salario, porque sería peor que tratarlo como un animal. Por eso habla, ¿sí? Cuando habla más adelante, cuando vayamos estudiando, cuando da ese ejemplo del Antiguo Testamento, de aquel que trilla, del buey que trilla, ¿sí? Nadie puede ponerle un bozal al buey, ¿sí? Porque hasta el buey tiene derecho de comer de lo que están trillando, ¿me entiendes? Y aquellos que no pagan a ese pastor, por favor, no me malinterpreten, les estoy enseñando, ¿ok? Aquel que no paga, están tratando peor que a un animal, ¿sí? Porque aún los animales, aún el buey, por ley está dada que el buey coma de aquello que está trillando. O sea, ¿saben qué es trillar? ¿No es cierto? Sacar del trigo todo aquello lo que es. Cuando era altas cantidades tenía que pisar el buey y a medida que el buey trabajaba, ¿sí? Entonces el buey tenía el derecho de ¿qué? De comer, ¿sí? Podía comer. Ahora, aunque hay algunos que lo que hacían era ponerles un bozal para que deje de comer, ¿sí? Y la ley no le permitía eso. Decía, un momento, este buey tiene derecho a comer porque está trabajando. Y está trabajando como mula, o sea, como buey. ¿Cuánto más debe ser aquel siervo del Señor? ¿Cuánto más? Y por eso es que Pablo nuevamente les da un ejemplo sacando del Evangelio de Lucas y le dice, todo obrero es digno de su salario. Pero vamos a llegar a eso más adelante. ¿Ok? Pero estás entendiendo el contexto de lo cual vamos a hablar. ¿Amén? Entonces son tres regulaciones que vamos a tocar el día de hoy. Hoy hablamos sobre el salario del pastor, hablamos sobre los pastores que pecan. ¿Sí? Aquellos que pecan, ¿y qué hay que hacer con ellos? O sea, ¿qué hay que hacer con ellos? Y después, algunos principios para seleccionar algunos
pastores. Muy bien. Entonces vámonos, recuerda. Una cosita antes también, es que a veces hay algunas consideraciones que tengo que decirles. ¿Sí? Dentro de lo que es este tema, tenemos que entender que una de las cosas que Dios ha diseñado es, ¿qué cosa? Su iglesia. ¿No es cierto? Su iglesia, Dios ha diseñado la iglesia. Ahora, ¿quién diseñó? Dios. ¿Quién escogió? Dios. O sea, el Padre escogió, ¿sí? En la eternidad pasada para que nosotros seamos partes de ¿qué? De la iglesia. Y fue redimida por obra de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo y engendrada por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo nació la iglesia? O sea, ¿cuándo nació la iglesia? En Pentecostés, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Ahora, Dios en su sabiduría, para cada iglesia ha establecido, les ha dado regalo a la iglesia. Dones. ¿Has escuchado, no? Efesios 4:8, si no me equivoco. Y llevó cautivo a la cautividad y dio dones. Pero no está hablando de los dones que hemos estudiado en 1 de Corintios capítulo 12. Sino está hablando de regalos a la iglesia. En otras palabras, tener un pastor, por favor no me malinterpreten toda la enseñanza. ¿Sí? No me estoy queriendo congraciar con ustedes. ¿Ya? Te estoy enseñando para que tú tengas alguna vez instrucción. Todo pastor, ¿sí? Todo evangelista, en su tiempo todo apóstol, todo profeta, era un regalo de Dios a la iglesia. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a la iglesia. ¿Qué dones? ¿Qué regalos? Apóstoles, profetas, ¿sí? Evangelistas, pastores y maestros. Maestros. No entiendo bien. Te voy a hacer entender porque es necesario que tú entiendas. ¿Ok? Cuando antes, en la antigüedad, ¿sí? Cuando dice esta frase, y llevó cautiva la cautividad, era cuando un príncipe, un rey, ¿ya? Iba a una guerra. ¿Ok? Iba a una guerra y vencía en esa guerra. ¿Y qué hacía? Recogía todo lo que tenía el enemigo, todas las riquezas que tenía el enemigo, y esas riquezas que tenía el enemigo repartía con aquellos que fue a la guerra y venció. ¿Ok? Cristo, ¿qué hizo? Venció a Satanás, ¿no? Venció el pecado, venció la muerte, ¿sí? Y aquellos que eran cautivos por Satanás, ¿sí? Se los llevó Cristo. O sea, eran parte del ejército de Satanás. Yo era. ¿Ok? Yo era. Como uno. ¿Entiendes? Cristo, o sea, está en esa mentalidad de judío, estoy hablando. En esa mentalidad de judío. Cristo, de aquel botín que le pertenecía a Satanás, me escogió para hacer el regalo para la iglesia. Estoy hablando como para que entiendas, no me malinterpretes, ¿me estás entendiendo? Entonces, Cristo si toma de aquello que le pertenecía a Satanás y da regalo ¿a quién? A la iglesia. ¿Les regaló a quiénes? A los apóstoles, a los profetas, ¿sí? Que pusieron el fundamento, ¿sí? Ya no hay más apóstoles ni profetas, ¿sí? Ahora están evangelistas, pastores y maestros. Son regalos que tienen. Te estás queriendo ensalzar vos, pastor. Te estoy enseñando, ¿ok? Te estoy enseñando. Cristo fundó su iglesia. Sobre esta roca fundaré, ¿qué cosa? La iglesia. ¿Cuál roca? Cristo mismo. Y a ti te daré las llaves del reino. ¿Sí? ¿Qué más dice? A ver, esto más quiero enseñarte. ¿Cómo antes de entrar al estudio, por favor, tenme paciencia. Vuelvo a repetir. Si hubiera sido puritano, hubiera estado desde las 9 hasta las 4. Y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. ¿Has escuchado alguna vez eso de atar y desatar? ¿Sí? No es lo que enseñan en otras iglesias. Atamos al demonio, atamos al diablo, atamos a Satanás, y llegado el momento se desatan siempre. ¿No es cierto o no? Porque pareciera que se han desatado, apenas lo han atado.
¿Ok? Y este versículo mismo habrás leído cuando se disciplina a uno de la iglesia. En el capítulo 18 de Mateo también hay esto, dice, de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Has escuchado este término, no es cierto? ¿Sí? Se pone en disciplina a alguien, ¿no es cierto? Si alguien está pecando, ve, le reprendes a solas, ¿sí? No te hace caso, ¿sí? Mandas con 2 o 3 testigos, le vuelves a reprender, le vuelves a exhortar, no hace caso, ¿qué dice? Dilo a la iglesia, ¿no es cierto? Exhórtale, no hace caso a la iglesia, sigue pecando, sigue andando. Entonces, ¿qué dice? Sácalo de la iglesia, ¿no? Tenlo por gentil o publicano, sácalo. Y todo lo que atares en la tierra, ¿sí? Será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Atar o desatar. Atar, ¿sí? Atar, prohibir. Desatar, permitir. ¿Está claro? Cuando Jesús habla de esto, los judíos ataban y desataban también. O sea, decía, ya está prohibido esto. Nada más porque ellos decían, porque eran los ancianos. ¿Me entiendes? Está prohibido que ahora tomas vino con la boca abierta porque se te puede entrar un zancudo por ahí y no puedes comer. La ley dice que no puedes comer insectos. Así que todos me van a tomar con los dientes cerrados. Aunque tú te puedes, chiste, ¿no ves? Pero había esa ley. ¿Ya? Entonces tienen que tomar vino porque por ahí se entraba un zancudo, y por eso Jesús les recrimina y les dice, ¿no es cierto? Ustedes andan colando todo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ustedes como pastores, como aquellos que gobiernan la iglesia, ¿sí? Ustedes pueden prohibir y pueden permitir. ¿Pero en función de qué? De los principios de la Biblia. Aquí no vaya, yo te prohíbo ahora que vengas así. No. Todo tiene que ser conforme a la Biblia. Por eso cuando se habla de la disciplina, lo que tú ya has atado ya está atado en el cielo. O sea, si lo has hecho conforme a lo que dicen las Escrituras, ya está. Si ese hombre tenía, o ese hombre o esa mujer tenía que salir de la iglesia en disciplina, ser entregado a los gentiles, ya en el cielo se ató, se desató, ya en el cielo se hizo aquello. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo has hecho conforme a lo que dicen las Escrituras. Para cerrar esto, toda iglesia, ¿sí?, tiene que tener un pastor. O una pluralidad de pastores con esa misma autoridad en función al número. Ahora, dentro de la iglesia, ¿sí?, hay muchos pastores. Ojo, dentro de las características para ser pastor en el capítulo 3, tiene que ser apto ¿para qué? Para enseñar. Pero hay algunos que tienen mucho más una habilidad o desarrollado ese don, ¿sí? Por eso es que Pablo le dice, a los que enseñan y a los que predican, o sea, ¿sí?, de entre los ancianos, págales. ¿Sí? Págales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar libres de toda situación, de toda cosa, tienen que centrarse en el estudiar la palabra y enseñar a la grey. Pero Pablo no cobraba 10, no cobraba. Escúchame bien. Pablo se dirigía a un mundo ¿qué? Gentil. ¿No es cierto o no? A los gentiles, a ver, decirles, denme sus diezmos, denme sus rentas. ¿Usted cree que hubiera sido muy abierto como para poder evangelizar Pablo? No. Pero cuando ya se trataba del pueblo judío, o sea, el Pablo ya sabe, los judíos ya no necesitaban decir que había que honrar ¿a quién? Al anciano. Ya no tenías que enseñarle, porque ellos ya eran parte de su enseñanza, siempre era honrar al anciano. Porque ellos conocían en Deuteronomio 25, donde dice que no debes poner bozal al buey que trilla. Es más, ellos conocían sobre los diezmos, a los levitas, a los sacerdotes, que había que mantener a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, con esas consideraciones creo que toda iglesia necesita un pastor. Yo no necesito el pastor, menos sus consejos. Entonces, Cristo creyó que sí lo necesitas. ¿Sí? Por eso Él mismo estableció. ¿A quién? A apóstoles, profetas, ¿no?, evangelistas, pastores y maestros. Porque necesita toda iglesia. Toda iglesia necesita un liderazgo. Toda iglesia necesita a alguien que les gobierne y les enseñe. Les gobierne y les enseñe.
Toda iglesia. Te guste o no te guste, ¿sí? Toda iglesia, ¿sí? Necesita un pastor, o un anciano, o un obispo, o uno que preside, o un líder, llámelo como usted quiera, pero él estableció a las autoridades. Él estableció a toda autoridad que tiene la iglesia. Amén. Ahora sí, vámonos con algunas... estoy con el tiempo, no se preocupe. Entonces aquí Pablo, lo que va a hacer, va a mostrar la obligación de la iglesia para con los pastores. Y al hacerlo, Pablo va a mencionar o va a destacar 4 principios que van a definir el liderazgo bíblico. Y uno de ellos, el primer principio del cual Pablo, o la primera regulación que Pablo quiere hacer en esta iglesia, es sobre honrar a los ancianos. Vámonos al versículo 17. Versículo 17 y 18, aquí habla de honrar a los ancianos. Así que ningún pastor que está en otra iglesia, ¿sí? Si a mí me invitara, por ejemplo, a hablar a otra iglesia en relación a las ofrendas o algo, hablaría sobre este punto a esa iglesia, ¿sí? Hablaría. Y lo haría con mucha autoridad. Lamentablemente los pastores hemos sido mal vistos, por muchas razones. Es como en ese cuentito que hay que dice, ¿no? Habían 3 niños y les preguntan, ¿y en qué trabaja tu papá? Y el niño le dice, mi papá es médico. Dice, ¿y de vos? Mi papá es abogado. Y bien. ¿Y de vos? Mi papá no trabaja, es pastor. Parece chiste, ¿no? ¿Sí? Pero lamentablemente así ve a veces la sociedad. Ve a los pastores como aprovechadores, como estafadores, como aquellos que piden plata, que solo es dinero, ¿sí? Piensan que si se les da es porque se les merece, y si no se les da, les castigo y no les doy. O sea, lamentablemente hay ese estigma en los pastores. Y obviamente a veces tienen situaciones que el mundo hace ver, ¿no es cierto? Porque ¿cómo puedes ver tú a un pastor, sí, que está haciendo una casa con aire acondicionado para su peso? Y es verdad, estoy hablando de algo cierto. ¿El mundo qué va a decir? Obviamente, ¿no? O un pastor que tiene su casa ahí de millones de dólares, no de miles, de millones de dólares, sí, lo mejor, y hay misioneros que están prácticamente dependiendo de fe para poder sobrevivir en los lugares donde están llevando el evangelio. Y hay a muchos misioneros que los han dejado a su libertad. A un principio la iglesia mandaba misioneros, se han olvidado de seguir apoyándoles y los han dejado ahí. Y hay muchos que no saben ni cómo volver desde la India, ¿sí? Hay muchos que lamentablemente, han sido llevados a su suerte por muchas razones. ¿Te das cuenta? O sea, lamentablemente hay un estigmatismo hacia los pastores. Todo es dinero, todo es dinero. Todo es dinero. Y obviamente también hay justificaciones, ¿sí? En las cuales la gente y la sociedad, obviamente cuando uno va a la iglesia pareciera que todo es plata, ¿no? ¿Quieres ser salvo? Pon plata. ¿Que tu hijo quiere ser sano? Pon plata. Aquello, pon plata. Todo es dinero. Por eso se llama el evangelio de la prosperidad. Solo hablan de plata, de plata y de plata y de plata, de pon aquí, pon allá y pon acá. Pablo tenía una particularidad. Y Pablo decía, no he debido anunciarles todo el consejo de Dios. Yo les voy a hablar de todo. ¿Sí? Ni plata ni oro he demandado de ustedes. Tenía esa capacidad de decir Pablo. Tenía esa capacidad. Pero también Pablo le decía, yo me alegro y me gozo porque me han traído ofrendas, Filipenses capítulo 4, ¿sí? Y me alegro por ustedes, porque yo he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. Entonces, también tenemos que entender aquello. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, tienes que regular esa situación en la iglesia. No está bien. No está bien, ¿sí? Ya has regulado cosas de mujeres de la iglesia, hombres en la iglesia, ancianos, ancianas, huérfanos, o sea, todas las cosas. Y ahora es momento de regular cómo tienes que honrar a los ancianos. Y por eso es que Pablo dice, a los ancianos, ya se ha explicado, no los voy a volver a explicar, ¿no es cierto? Ya sabes, ¿no? ¿Qué es anciano? ¿Sí? Que gobiernan bien, o sea, que gobiernan bien, en esta parte, vuelvo a repetir, los ancianos que gobiernan bien, me voy a ir al versículo 17, sean tenidos por dignos de doble honor.
Ahora, esta palabra honor, estimé en griego, significa respeto, consideración y también significa honorario. En el Nuevo Testamento también significa precio. Vale decir, aquí Pablo le está dando a Timoteo una regulación que tiene que hacer dentro de la iglesia y le está diciendo, para que tú puedas entender y parafraseando, los ancianos o los pastores o los obispos que gobiernan bien, ¿sí?, sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, fíjate lo que sigue. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si tú ves en este primer versículo, aquí hay dos ministerios que tiene que cumplir todo pastor, anciano o obispo, que es lo mismo. No voy a repetir. ¿Sí? Gobernar y enseñar. Esos son dos ministerios que tiene que cumplir un pastor. Gobernar la iglesia. ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es gobernar y qué difícil es ser gobernado! Si yo me voy al Antiguo Testamento, si los ancianos decían levanten su pie, seguramente el pueblo de Israel levantaban, porque eran considerados ¿quiénes? Aquellos que tenían la autoridad para legislar, no solo judicial, sino religiosamente. ¿Me entiendes? En este momento, o sea, tan difícil es gobernar, porque si yo te dijera, no te vas a casar, no veo todavía cualidades en ti, estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? No puedes todavía, espera, ten paciencia. ¿Usted haría eso? Ahora, ¿hasta dónde puede alcanzar mi autoridad? Hasta donde la palabra me dice. No puedo decirte más allá de lo que la palabra me dice. Tenemos que vender cerveza para pagar el alquiler de la iglesia. Un momentito, yo no puedo hacer eso, pastor. ¿No es cierto o no? Está excediendo su autoridad, está excediendo a lo que dice qué cosa, la palabra. Está excediendo a lo que es la palabra, y no solo, mi alcance es hasta donde dice la palabra, puedo decirte. Obviamente, bíblicamente tendré que decirte y explicarte, no está bien. No puedes casarte tú con un inconverso. No puedes casarte, ¿pero por qué, pastor? Porque la Biblia dice, no unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz y las tinieblas? ¿Qué? No puedes. No puedo, no puedes. No debes, pero puedes. La Biblia dice que no debes, pero tú puedes. Muy bien, tú puedes, te haces, te casas, ni modo. Atente a qué cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Atente a qué? A la disciplina del Señor. Y lo vas a pagar con creces. ¿Me entiendes? Si eres su hijo, ¿qué dice Hebreos? Dios te disciplina. Cásate, dice la Biblia, ¿sí? Con tal que sea en el Señor. Pero solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Me estás entendiendo? A veces es difícil gobernar a la iglesia, ¿sí? Ahora, es muy difícil. Es lo más difícil. Enseñar es más fácil. En mi caso, enseñar es más fácil. ¿Por qué? Porque trato de enseñarte versículo tras versículo lo que dice la Biblia, ¿sí? Obviamente, quizá me falta algo que Pablo hacía, porque Pablo hacía en las casas y públicamente. ¿Me entiendes? Porque esa es la responsabilidad del pastor, enseñar individualmente y públicamente. Ahora, pero quizá tú dices, pero tú no haces aquello. Muy bien, más adelante vamos a entender cómo es que Pablo está regulando estas situaciones. Entonces, Pablo le dice, Pablo acá en el versículo 17, creo que ya has entendido, dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿sí? Ahora, ¿qué es gobernar bien? Pues la iglesia definirá si realmente sabe gobernar bien o no. ¿Sí o no? Verá. Uno puede decir, yo gobierno bien. ¿De acuerdo? Gobernar son muchas cosas que en la iglesia puedes necesitar determinar. Yo no estoy para hacer aquí votación qué color compramos las sillas. Porque si no nos vamos a perder toda la mañana. ¿Sí o no? ¿Cuántas sillas compramos? ¿Qué color? Seguramente compraremos 20.
Otros dirán 30, 40, en una hora vamos a perder. Ya, el color, no blanco, el otro gris, el otro verde, el otro no es qué cosa, no. Entonces la iglesia, ¿sí? Es gobernada por el pastor y digamos, bueno, vamos a comprar 20, y listo, no hay. ¿Qué color? Yo sabré qué color. No, de alguna manera, estoy poniendo ejemplos. Porque la iglesia no me dice, por ejemplo, ¿a qué hora debe ser el culto? Yo no te he dicho, bueno, claro, obviamente pensando en ustedes, hablando con ustedes, está bien a las 10, 10 y media, venían muy tarde y empezábamos 11 menos cuarto. Así que empezaremos a las 10, ¿no? ¿Sí? Algunas cosas hay para gobernar, pero más allá, no puedo ir a tu casa y decirte, vas a cocinar esto a lo que te has casado. Tu marido tiene que comer lenteja lunes, martes platos de maní, miércoles picantes de pollo, jueves con pique. Yo no puedo llegar a eso, ¿no es cierto? O sea, a ese extremo. No, voy a gobernar situaciones que quizá en la Biblia no me dicen específicamente, en algunas cosas. Pero ya en cosas específicas que dicen la palabra, puedes decir, no puedes hacer eso. Pero es tan difícil que escuchen en este tiempo, tan difícil que los gobernados escuchen a los que gobiernan, ¿me entiendes? No puedes hacer eso. Estás empezando mal. Ah, pero tú no sabes. Bueno, como le digo yo a mi esposa, muchas veces yo les digo, es eso. Aquí te pongo el bien y el mal. La bendición o la maldición. Elige la bendición. Tú decides. ¿Te equivocarás? Amén. Te equivocas. Asume la disciplina del Señor. Asume la corrección del Señor. Si es que así no haces caso a la exhortación, a la dirección de aquel que ha sido puesto por autoridad. ¿Hasta dónde alcanza mi autoridad? Hasta donde lo que la palabra me dice. ¿Ok? Hasta ahí. No puedo. Esta es la autoridad. No hay más. No voy a ser como los judíos, como les decía. Voy a atar y desatar. O sea, voy a permitir y voy a prohibir algo que no está acá. Voy a permitir y voy a aprobar, ¿sí? Voy a permitir, voy a aprobar y voy a prohibir algo que solamente está aquí en las Escrituras. No voy a dar una nueva ley, porque yo me tengo que regir a la palabra, a los fundamentos de los apóstoles que nos han dejado. Ok, seguimos entonces. Que gobiernan bien, dice, generalmente esta palabra gobiernan bien es una palabra griega que significa estar de primero. O sea, los ancianos son los primeros desde un punto de vista de liderazgo. Ellos son los que dirigen. Ahora, bien, ¿sí? Aquí en el griego es kalos, que significa excelencia. ¿Ya? Ahora, ¿te acordarás tú que hemos estudiado ya el capítulo 4 del versículo 6 al 16? ¿No es cierto? Cuando un ministro, ¿sí? Gobierna bien. O sea, cuando tú ves que un ministro, un pastor, un obispo, un anciano, gobierna bien la iglesia. Cuando ves en ese ministro, ¿sí? Que es un ministro que advierte de qué? De desorden. A veces ustedes no siguen las enseñanzas que yo les doy. ¿Ok? Usted ve si realmente es un buen ministro, ve si es un buen pastor en cualquier iglesia que usted, cuando usted vea lo que está hablando a ese pastor, si ese pastor está advirtiendo de error, es un buen ministro, está gobernando bien. Si ese pastor es experto en la Biblia, es un buen ministro, está gobernando bien, porque está dirigiendo y está gobernando conforme a ¿qué? A la palabra. Si ese pastor, sí, te está evitando de influencias de una enseñanza impía, está gobernando bien. Si ese pastor se está ejercitando para la piedad, está gobernando bien. Si ese pastor es modelo de una virtud espiritual, no estoy hablando de perfección, es un buen pastor. Si es completamente bíblico, es un buen pastor. Si está cumpliendo su llamado, es un buen pastor. Si está trabajando en la iglesia, es un buen pastor. Si está creciendo espiritualmente, es un buen pastor. Eso hemos estudiado en el capítulo 4, del 6 al 16. O sea, ¿cómo ve la iglesia ese pastor? ¿Cómo puede decir que, evidentemente, ¿sí? Y no estamos hablando de perfección, o no estamos hablando de... Porque nadie es perfecto. Alguien puede fallar. De hecho, Pablo va a hablar más adelante de algunos ancianos que persisten en pecar, y a estos tiene que reprenderlos, no solo reprenderlos y llevarlos a un rincón, sino públicamente, para que los otros pastores, ¿sí?, tengan temor. ¿Ok? Entonces, a los que gobiernan bien, si usted ve en ese pastor que estudia la Biblia, que
que les está evitando del error, etcétera, de lo que he dicho, y tiene esas características por lo menos semejantes a las del capítulo 3, ¿sí? Que ama a su mujer, que todas esas características que hemos visto, es un buen pastor que está gobernando. Por tanto, ese pastor, está diciendo Pablo a Timoteo, sea digno de doble honor. No está diciendo que le pague el doble. Ya, porque muchos dicen, debe ganar el pastor el doble del que gana más en la iglesia. No, está diciendo, sea tenido digno de doble honor, porque hay otros ancianos, otros pastores, ¿sí? Que no están trabajando con la misma diligencia que este pastor. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Está diciéndole, o sea, hay otro pastor, hay otros pastores que no cumplen ese ministerio, ¿sí? No están gobernando bien, ¿sí? Pero hay otros que sí están gobernando bien. A sea honorífico, retribuirle. Por eso dice, especialmente aquellos que predican y que trabajan en predicar y enseñar. Dentro de los pastores, dentro de los ancianos, ahí está Éfeso, hay varios ancianos, varios pastores. Algunos están gobernando más, algún grupo, hay otros, pero hay otros dentro de estos que sobresalen en enseñar y en predicar. A estos especialmente, que sean tomados como dignos de doble honor. ¿Por qué? Porque están más centrados en las Escrituras, están más centrados en el ministerio. ¿Estás entendiendo lo que te está enseñando aquí Pablo, lo que está diciendo a Timoteo? ¿Está bien? Sí. Amén. Entonces, Pablo está dando estos dos requisitos que caracterizan a los ancianos que son dignos de doble honor. Uno, que gobiernan bien, y dos, aquellos que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Y recuerda esa palabra trabajar en el griego, que es copiao, ¿sí? Y esa palabra en el griego implica trabajar, pero hasta estar exhaustos, trabajar, lo que tienes que trabajar. Quítense esa idea de que el pastor solo trabaja 1 hora y media el día domingo, ¿sí? Porque para enseñar esto tienes que trabajar varias horas, prepararte, escuchar, subrayar, hacer una y otra cosa. Entonces Pablo le está diciendo, aquellos, ¿sí? Que predican, o sea, que dan discurso o enseñan, didascalía, ¿sí? Tenlos por dignos de doble honor. Y cuando habla de honor, ¿de qué estamos hablando? De honorarios, está hablando de precios, está hablando de pago, ¿sí? De pago. Ahora, Pablo, cuando está hablando de esto, Pablo apoya esta idea citando 2 versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo tiene que apoyar esta noción de la cual te estoy diciendo. Entonces, seguimos leyendo el versículo que sigue. Voy a volver a ver el 17 para encajar. Los ancianos que gobiernan bien, muy bien. Ese anciano que gobierna bien y ese anciano que enseña, ¿sí? Sean dignos de doble honor. Amén. Pues la Escritura dice, está sustentando lo que está diciendo Pablo. Pues la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? Y está citando un versículo de Deuteronomio 25:4. Está citando ahí, está en Deuteronomio 25:4. Y dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y otro versículo, ¿sí? Que está en Lucas, capítulo 10, versículo 7, digno es el obrero de su salario. Ahora, este tema del cual Pablo está hablando, ¿sí? En cuanto al salario del pastor, no lo está hablando solamente aquí a la iglesia de Éfeso. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, voy a leer, es larguito nomás, pero voy a leerlo, del versículo 1
al capítulo 14. Aquí Pablo está siendo más claro sobre este tema. Está bien. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Claro, hay algunos que también le acusaban a Pablo. Pablo predica solo por plata. ¿Acaso no tenemos, dice Pablo, acaso, o sea, como apóstol, ¿sí? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Dice Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana o por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O yo solo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Obviamente, o sea, a ver, vas a ir a la guerra. Ya, yo voy a ir a la guerra. ¿Sí? Anda a comprarte traje, anda a comprarte revólver, anda a comprarte ametralladora, anda a comprar... Es tonto, ¿no ve? Y Pablo está dando esa ilustración. ¿Quién va a ir a la guerra a expensas propias? ¿Quién se va a ir a comprar? Tienen que darte para ir a la guerra. ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, y aquí está otra parte en el Nuevo Testamento del versículo de Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor. ¿Qué cosa ordenó? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Amén. Entonces Pablo acá está apoyando esta idea, citando la idea que les he dicho. Todo anciano, todo aquel pastor, obispo, que gobierna una iglesia, que enseña y predica, debe ser retribuido, ¿sí?, económicamente. Deben darle sus honorarios. ¿Por qué? Porque eso ya data desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque aun si un buey tiene derecho a comer mientras él trabaja, a comer ahí mientras él trabaja, ¿cuánto más un ser humano? Por eso dice, todo obrero es digno de su salario. Ahora, ojo, Pablo tenía mucho cuidado, vuelvo a repetir, porque Pablo llevaba el Evangelio ¿a quiénes? A paganos, ¿sí? Y a veces, para no ser tropiezo, ¿sí?, hacia los paganos, él a veces tenía que restringirse de aquel derecho que él sí tenía. Sí tenía. ¿Estás entendiendo? Sí tenía. Entonces, Pablo le está dando a Timoteo estas regulaciones en cuanto al salario del pastor. Creo que más allá de explicar, yo creo que ya se ha entendido, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Ahora entra otro tema, ¿sí? No a otro tema, sino dentro del tema de los ancianos, entra a lo que es la protección de los ancianos. La protección de los ancianos. ¿Cuánta gente hay que es mensajero de Satanás que viene a acusar a los ancianos, a los pastores, de cualquier cosa? Recordarás que yo entré a la cárcel por una falsa acusación, ¿sí? Viene borracho, deja a sus hijos en la calle, golpea a su mujer. ¿Y quién hizo estas acusaciones? Dos supuestas ancianas de una iglesia. Son ancianas, que eran ancianas.
acusaciones ¿contra quién? Contra los pastores. Ahora, dentro de la iglesia también puede haber acusaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces están resentidos o resentidas con el llamado, ¿sí? Rechazan a veces su enseñanza, resisten su autoridad bíblica, están resentidos por su virtud, son celosos muchas veces de las bendiciones. Hay gente ociosa que lo único que se encarga es de acusar a los ancianos, ¿sí? Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, yo parafraseo mucho para que entiendas, ¿sí? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que proteger a los ancianos. Porque hay ancianos que de verdad son personas que tienen una virtud. Y si alguien viene en una acusación a estos ancianos, no lo admitas. A no ser que venga con 2 o con 3. ¿Te das cuenta? Entonces, primero lo que está haciendo Pablo, le está hablando y le está diciendo que Pablo está dando instrucciones a Timoteo sobre cómo afrontar los reproches contra los ancianos. Y lo primero que le está diciendo Pablo es, debes rechazar los no confirmados. O sea, versículo 19. Aquí empieza la protección contra los pastores, o ancianos, o obispos. Contra un anciano, o sea, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, no admitas, esta palabra admitas es entretener o considerar en tu mente. Vale decir, ni siquiera pienses en tu mente. No admitas, si no viene con 2 o 3 testigos. En mi caso han presentado 10. No, o más de 10, no sé. ¿Te das cuenta? Que soy un borracho, ¿sí? Que dejo a mis hijos en la calle, que soy un golpeador, que he amenazado de muerte. Todas esas cosas. De hecho, estaba buscando esta mañana, pero no encontré. La siguiente se los busco, para que vean. Aquí estamos hablando de creyentes. El impío puede hacer lo que sea, ¿sí? Pero son mensajeros de Satanás. ¿Qué quieren hacer ellos? Más allá de destruir a la persona, quieren destruir el ministerio, ¿sí? Herirá al pastor y las ovejas, ¿qué dice la Biblia? Huirán. Entonces, y Pablo le está diciendo, no admitas, ni en tu mente, en el griego, no admitas. Pero Pablo también da condiciones sobre lo que se debe tomar con seriedad, ¿sí? De una acusación de un anciano, y le está diciendo, la iglesia no debe hacerlo sino basándose en el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Eso para qué? Para que haya confirmación. Muy bien. Puede haber acusaciones falsas, ¿sí? Pero si alguien viene y dice, mira, pastor, ¿no? Pues supongamos una iglesia donde hay varios pastores. ¿Qué? Viene alguien y dice, pastor, le he visto al pastor con otra mujer que no es su esposa. O me han dicho, ¿no? Sí, ahí está el chisme ahí, ¿no? Me han dicho, alguien me ha contado y todas esas cosas. Puede ser verdad, puede ser falso. Pero si no hay 2 o 3 o más testigos, ¿sí? Todavía no admitas acusación. No admitas acusación. Ahora, puede ver que haya 2 o 3. ¿Qué tiene que hacer? Investigar. ¿Sí? Pues pueden ponerse de acuerdo también. Pero tienen que investigar. La iglesia debe hacerlo, sino basándose en el testimonio de 2 y de 3. Y esto viene desde el Antiguo Testamento, del Deuteronomio 19:15. ¿Sí? Y en la disciplina que hemos leído en Mateo 18, ¿no es cierto? Si tu hermano peca, ¿sí? Y no te hace caso, hablándole, trae 2 o 3 y yo, sí, verdad. Él está andando así, él está haciendo aquello y todo eso. ¿Ok? ¿Cuán peligroso es acusar a un pastor, a un anciano de algo que no es cierto? Porque la Biblia dice, cuidado, ¿sí? No toquéis, dijo el Señor, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahora, Pablo le está diciendo, ¿sí? Solamente hay una condición para admitir, ¿sí? Esa denuncia. Que haya 2 o 3 testigos. Pero de aquello después hay que, ¿qué cosa? Investigar. Cerciorarte
de que realmente ese anciano, ese pastor ha caído en pecado. Ahora, aquí no nos dice de qué pecado, no nos dice específicamente qué pecado, pero entendemos que en capítulo 3, de acuerdo a las características que necesita un pastor, puede estar quebrantando una de esas características o principios. Marido de una sola mujer, dice, ¿no es cierto? No está hablando del estado civil, sino que ama a su mujer, que su mujer es la única en su mente, en su corazón, en todo. Vuelvo a repetir, si yo alguna vez cayera en adulterio, ¿sí?, no puedo volver a ser pastor. Y aquí no se trata de arrepentirse. Puedo arrepentirme. Aquí se trata de credibilidad. ¿Captas? La iglesia pondrá ahí, usted, pastor, siéntese ahí. Porque más adelante Timoteo le va a decir a Pablo a Timoteo, no impongas manos con ligereza. Ya se ha arrepentido el pastor. Ahora, el pecado sexual de adulterio, ¿sí?, no se borra, dice la Biblia. Proverbios 6, y ahí no me acuerdo el versículo. No se borra, siempre va a estar ahí. Lo arruinaste, ni modo, te sientas ahí. Te arrepentiste, qué bien que te arrepientes. ¿Me entiendes? Pero uno de los pecados que no se borra en la Biblia es el pecado sexual. Proverbios capítulo 6, todo el capítulo 6 puedes leer y encuentras un versículo ahí. Tal vez me acuerde más adelante. Amén. Entonces, hay una protección. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí?, en cuestión de sus honorarios, ¿sí?, tienes que proteger al anciano. Aquí no es que cualquiera puede venir y acusar a alguien. Aquí aquel que acusa tiene que venir a acusar, pero con 2, 3 o más testigos, así como la ley decía también en el Antiguo Testamento, sigue vigente. Aquí nadie puede venir a acusar porque uno quiere acusar. Qué terrible es acusar a un anciano de algo. Qué terrible. Ahora, puede ser que haya ancianos o pastores o obispos que hayan pecado. ¿Qué se debe hacer con aquellos? Ya, se ha investigado, ¿sí? Ha habido la denuncia, se ha investigado, sí, ya. Siéntate. Qué tremenda responsabilidad de Timoteo, ¿te das cuenta? ¿No? Pastor, siéntese ahí. ¿Hay ancianos? Sí, siéntese ahí. Y quizá Timoteo está ahí, mejor no, ¿para qué me voy a meter en problemas? ¿Sí? Mejor no, o sea, puedo de alguna manera esquivar aquello. Porque Pablo le dice, a ese pastor tienes que reprenderlo, no metiéndole al cuartito ahí y hablándole, sino públicamente ahí, en la iglesia, para que teman los otros pastores, ¿sí? Y es más, para que sepa la iglesia que no está en la capacidad de ser uno que gobierna o enseñe la iglesia. ¿Estás entendiendo esa parte? ¿Sí? Para que no diga, ¿por qué la habrán castigado al pastor? ¿No? ¿Sabes algo? No sé, solo el pastor sabe. Solo Timoteo sabe, pero ya le han prohibido. No. Para que la Grey conozca que él no tiene, ¿sí?, credibilidad, él no tiene la virtud que todo pastor necesita para dirigir o gobernar o enseñar en una iglesia. Por eso está hablando aquí de reprender a los ancianos. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Tenga paciencia. A los que persisten en pecar, aquí a los que persisten en pecar, está hablando de qué? De pastores, ¿sí? Ancianos. A los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de quién? De todos, para que los demás también teman. ¿Quiénes demás? Obviamente la iglesia va a temer, ¿no? Pero quienes van a temer más van a ser ¿quiénes? Los ancianos, los pastores, ¿sí? Delante de ellos repréndelos y dile. Vuelvo a repetir, aquí no dice qué pecado, pero persisten en su pecado.
persisten en su pecado. No han hecho caso a una exhortación primera, segunda, quizá. Entonces, repréndelos públicamente para que no solo la iglesia, la Grey, ¿sí?, sino los ancianos a los cuales estás corrigiéndole, ¿sí?, teman. A veces el temor es bueno. Temer. ¿Ok? Ahora, Timoteo quizás no quiere, vuelvo a repetir. Ay, qué trabajo, ¿no? Qué trabajo más duro. Imagínate, ya he entregado a algunos a Satanás en el capítulo 1, porque estaban enseñando falsas doctrinas, no han querido alinearse a la doctrina sana, ¿sí? Y ahora hay pastores aquí, o ancianos, o obispos, están pecando, ¿sí? Entonces Pablo le da una exhortación y le está diciendo, o sea, por si es tentado en evadir su responsabilidad, Pablo le está ordenando en el versículo 21 lo siguiente: Timoteo, te encarezco, ¿sí?, por si no quieres hacer lo que te estoy parafraseando, ¿sí?, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En otras palabras, tienes que sí o sí reprender a este anciano públicamente. No evadas esta responsabilidad, porque delante de ti está mirando ¿quién? Dios, nuestro Señor Jesucristo, y los ángeles están observando aquel. ¿Podemos temer al hombre? ¿Al hombre? Mucha gente tiene temor más al hombre que a Dios, ¿o no? En otras palabras, no le temas al hombre. Teme a Dios que te está viendo. Teme a Jesucristo que te está viendo. Y no solo a Dios y a Jesucristo, a los ángeles que te están viendo. Que esto tienes que hacer. Porque de esto se trata, ¿qué cosa? Corregir la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Date tu tiempo. No impongas con ligereza las manos. O sea, implica no darle, generalmente la imposición de manos es apartar a alguien para un servicio. Se daba aquello, ¿sí? Apartarme a Saulo y a Bernabé para esto, ¿no? Y ponen las manos, oran por él, los ordenan y todo cosa. Pero en el contexto que estamos leyendo, dice, no te adelantes. Porque si ese hombre no se ha arrepentido, ¿sí?, y está todavía haciendo tus cosas, y vos pones con ligereza tus manos diciéndole, ya está bien, no, ya se ha arrepentido. No se trata de arrepentimiento, de credibilidad. Lo fregaste. Hay cosas que cuando lo friegas. Dios te manda que te arrepientas, sí. ¿Sí? Qué bueno que se haya arrepentido. Pero el ministerio ya no es para dos, papito, ya no. Pero yo me he arrepentido ahora mismo. No, ya no hay credibilidad en ti. Proverbios 6, ¿sí? Es fatal aquello. Hay otros que son cosas que no son tan fatales como el pecado, por ejemplo, del adulterio, de lo que es lo sexual. Estamos hablando de un ministro. Y vuelvo a repetir, ¿te acuerdas de la enseñanza del anterior domingo cuando a Timoteo le dice a las hermanas, sí, repréndelos como a hermanas, sí, tener un mal pensamiento con una creyente de la iglesia no solo no era adulterio, prácticamente era ¿qué cosa? No entiendo. Cuando un papá con una hija que es incesto, ¿te das cuenta? La gravedad de aquello. Entonces Pablo le dice, no impongas manos con ligerezas, ¿sí? Yo estoy parafraseando para que tú me entiendas. Date tu tiempo, Timoteo, ¿sí? Date tu tiempo, ¿sí? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Si tú vas a darle libertad, o sea, vas a volverlo a restituir sin que esté arrepentido. Es más, vuelvo a repetir, no sabemos de qué
Pecado es. ¿Ok? Pero tú rapidito restituyes, cuidado. Vas a ser partícipes de sus pecados, porque va a seguir en esa situación. Así que te conviene mantenerte puro. ¿La estás entendiendo? ¿Sí? Amén. Espero que sí. En el versículo 23, Pablo le da una nota personal, o sea, hace como una pausa. ¿Sí? Y Timoteo ahí está como pastor, delegado pastoral, recién son 11:30, no se preocupe. ¿Sí? Está como delegado pastoral. Obviamente Timoteo había aprendido de las Sagradas Escrituras de este niño, ¿no es cierto? Su abuela Loide, su mamá Eunice, o él al revés, ¿no? Había aprendido y él sabía que la ley prohibía, ¿sí? Lo que nunca han hecho caso David, ni el rey Salomón, ningún rey, ¿sí? ¿Ya? Y cuando uno va a Proverbios 31, ¿sí? Uno de lo que exigía para un rey, un gobernador o alguien en eminencia, era que no sea un bebedor de vino. ¿Ya? Y Timoteo, bueno, pues manteniéndose puro en virtud, queriendo estar en santidad, sí, ya estaba teniendo problemas con el estómago, porque pues estaba tomando mucha agua, y en la Edad Media el agua no era pura, especialmente en esas regiones, y a veces podían enfermarse del estómago. Entonces Pablo le está dando simplemente una nota personal y le está diciendo a Timoteo, te aconsejo, y esto es malinterpretado, ¿sí? Te aconsejo. Le está diciendo, ya no bebas agua. Y voy a parafrasear, sé que quieres conservarte puro, sé que has dicho abstemia total, sé que no quieres tú dilucionar tu pensamiento, sé que la Biblia dice que los reyes y todos aquellos deben evitar aquello, ¿ya? Y es más, ¿sí? Sé, ¿no? Si no usa de un poco de vino por causa de tu estómago, ¿ya? Y de tus frecuentes enfermedades por causa de tu estómago, sí, el agua te está haciendo mucho daño, esa agua no está bien, te está maltratando, o sea, toma un poco de vino, porque el vino, de alguna manera, ¿qué hacía? Lo pasteurizaban, nosotros llamamos aquí, no pasteurizar cuando hacen servir, ¿no? A 60 grados, así, o sea, lo estaba descontaminando, ayudaba a aquello. Es más, la bebida más común en ese tiempo era el vino. Es como nosotros tenemos agua hervidita, agua en bidón, ¿no? No, o sea, nuestra agua que tomamos de la pila ya viene de CEMAPA, está clorificada, está con análisis bacteriológico, y si te sale mal es porque tus cañerías ya están sucias o están mal o tienen fuga, pero generalmente el agua que sale de CEMAPA, o sea, está pues con control de calidad, por eso se hace el tratamiento de aguas, no es nomás toda la agua que juntan ya, no. Por eso tiene a veces olor hasta cloro, alguna vez no sé si ves. ¿Okay? No es, pero en esos tiempos había lugares donde había agua dulce, agua rica, agua pura. También había lugares, imagínate, en España no había pues baños, no había pozos, o sea, no había acantarillado, todo eso, ¿no es cierto? Todo era ahí, hacer su hueco, hacer ahí, filtraba y todo eso. El agua no era pura, pero algo que podía ayudar para el estómago, que era un poquito de vino en el agua, como para desinfectar. Poner limón, ¿no? Gotas de agua, como el limoncito a gotas de agua, o a la verdura, a la lechuga, por ejemplo, usted debe poner gotitas de ¿no? Entonces ayuda. Entonces, simplemente le da esta carta personal, ¿no? A Pablo. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Entendemos? ¿Sí? No se me canse. A partir del versículo 24 y en el 25, esto voy a hacerlo corto porque no voy a tardar, sino aquí Pablo está ofreciendo 4 principios con relación a este proceso de selección. Muy bien, la iglesia está ahí, hay ancianos que están en virtud, o sea, no pecan, no admitas acusación. Hay algunos ancianos o pastores que están persistiendo en pecar. A estos, ¿qué tienes que hacer? Discrimínalos públicamente, ¿no es cierto? Para que otros teman a aquellos. Pero también dentro de la iglesia, sí, hay algunos candidatos para ser pastores. O sea, hay alguien que tenemos que seleccionar, porque hay muchos que tienen que salir y otros tienen que asumir una posición. Muy bien, ahora, ¿cómo debemos nosotros entonces seleccionar a aquellos que van a asumir el pastoreo? Ya hablamos en las características, capítulo 3, ¿te acuerdas? Las características, ¿sí? ¿Te acuerdas? Aquí Pablo está ofreciendo cuatro principios con relación a seleccionar a futuros ancianos, pastores u obispos.
Y aquí dice, en el versículo 24, primero, un primer principio, que dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Ok, no te entiendo nada, pastor. ¿Sí? Aquí dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Cuando la ley está ahí, la iglesia está reunida, hijos, ¿sí? Ya la misma iglesia ven algunos varones, porque aquí no hay pastoras, solo hay pastores. ¿No ven? No, ya les he explicado por qué. Entonces, en una iglesia, ¿sí?, ya se hacen patentes, o sea, ya se ve, ¿sí?, algunos, ¿sí?, que el cual ya ni siquiera hay que tomarlos en cuenta. O sea, vale decir, para que mentira, a veces es difícil hacerte entender. Ahí hay jóvenes, ¿no? Necesitamos pastor, hay que elegir pastor. Ven, no, ya ni para qué te quieres, me toma las cosas a chiste, no viene a la iglesia, se le dice que haga algo, ni siquiera hace, no cumple, no enseña nada, no evangelio, ya, a eso se refiere. ¿Me has entendido con el chiste? ¿No? Con la ilustración. ¿Para qué siquiera? O sea, ya ni siquiera se toma en cuenta, ya se hacen patentes. O cuando habla de juicio aquí, no está hablando del juicio del tribunal de Cristo, del trono blanco, está hablando de que la misma Grey ya dice, no, ya no nadie. Es como si hubiera un grupo de 5 jóvenes ahí, ¿no? Están 5 y la iglesia está ahí. A ver, de los 5, ninguno. Así más o menos. Pablo está diciendo, no. Ya se hacen patentes, o sea, ya se hacen los pecados de estos que se ve, que la iglesia está observando, hacen que ni siquiera se los tome en cuenta. ¿Han entendido esa parte? ¿Un principio? Muy bien. Pero hay otros, ¿sí?, que se les descubre después. Vale decir, oye, ese joven de allá, buen candidato, ¿no? O sea, buen candidato. Más otros se les descubren después. Buen candidato. De allá es 2, ¿no? Bien, se les ve bien. Pero ¿qué tiene que hacer la Grey? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer los que están constituyendo, los que están eligiendo? Investigar. Resultado es que, ay no, habían sido también igual que los otros, o peor que los otros, solo que la iglesia son pues, espiritualísimos, pero ahí afuera pues, pastores están karaokeándose ahí, están fadeándose ahí, están con una y otra chica ahí, pero en la iglesia son... A eso se refiere, ¿sí? Otros se les descubre después. Por eso no impongas manos con qué, con ligereza. ¿Sí? Examina a Timoteo. Chequea bien, Timoteo, ese joven de ahí. Parece bien. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Todos? Levanten la mano. No. Investiga un poquito. Y en la investigación, ¿sí?, quizá puedes descubrir, ¿verdad? A otros se les descubre después. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Estoy tratando de parafrasear y darte ejemplos, hijo. Pero muy bien, y ahora no hay, no, ellos ya pensábamos que era, pero no da. Un cuarto principio, seguimos. Asimismo, dice, se hacen manifiestas las buenas obras. Pero aquellos 2, yo estoy poniendo en mi imaginación, ¿ya? Aquellos 2 sí se les ve, oye, no solo, ya les hemos investigado, ¿verdad? Son buenos cristianos, no solo en su casa, no solo en la iglesia, también en la universidad, allá donde están. No son perfectos, nadie es perfecto, ojo, nadie es perfecto, ¿sí? Pero mira sus obras de este muchacho, mira de este joven. ¿Qué tal? ¿Sí, no? Sí, esos pueden ser. Pueden ser. Entonces,
podemos elegir a esos. O sea, es evidente por la calidad de su carácter de algunos hombres que están aptos para servir. Así que es innecesario muchas veces un largo análisis de que cumplen con los requisitos. Ya ni siquiera hay que investigar, yo sé. Ya ni necesario investigar. ¿Por qué? Porque sus obras se hacen patentes. ¿Te das cuenta lo que está hablando aquí? Y finalmente, el último principio, para terminar esta mañana, las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En otras palabras, las buenas obras de algunos no se aprecian fácilmente. Ahora, puede haber un grupo de jóvenes, que hablan de hombres, ¿sí?, que no se les aprecia así también fácilmente como los otros, que se les ve. O sea, y quizá alguien dice, estoy parafraseando, vuelvo a repetir, pastor, Timoteo, ya, háganle cuenta de Timoteo, ese joven también es un buen candidato para ser anciano. Sí, pero no se le ve sus obras, no se hacen patentes, no son muy expuestos. Pastor, te cuento que ese joven, ¿sí?, no dice a nadie, pero va ahí a los hospitales a predicar. Yo le he visto, pastor, en las plazas principales, no dice a nadie de la iglesia, porque él sabe. Yo sé que ese hombre trata bien a las damas, a las hermanas, es respetuoso. O sea, ¿te das cuenta de lo que te estoy queriendo decir? También es un muy buen candidato para ser anciano. Entonces Timoteo va a decir, muy bien, ¿sí? Vengan esos dos, de aquellos que sus obras se ven, y de aquellos que no se ven, pero que sí tienen obras que solamente que a través de la investigación, a través de las cosas que tienes que hacer para identificar, dice, muy bien, vengan aquí al frente, ¿sí? Y se les ordena como ordena, o sea, se les da la autoridad, la protección, y les dice, ustedes van a asumir ahora como ancianos, como pastores de una iglesia. Amén. Y terminando con esto, toda iglesia necesita ¿qué cosa? Frente a lo que hemos aprendido hasta ahora, pastores, ancianos u obispos competentes. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Ancianos, pastores u obispos, ¿sí?, cuya vida debe cumplir todas las normas que hemos detallado en el capítulo 3, versículos del 2 al 7. Toda iglesia debe tener pastores competentes, ¿sí?, no perfectos, vuelvo a repetir, ¿sí?, que no solo tengan las características del capítulo 3, versículos 2 y 7, sino también que su ministerio sea visible, que aquello que hemos estudiado en 1 de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 16. Ahora, si ese pastor tiene esas dos listas, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia frente a lo que hemos estudiado hoy? Honrarlos, protegerlos, ¿sí? Y si hay algún pastor que no tiene esas características del capítulo 3, del versículo 2 al 7, y del capítulo 4, versículos del 6 al 16, ¿qué se debe hacer? Reprenderlos. ¿Sí? Y más adelante, ser muy cuidadosos para elegir quién. A un anciano. Si yo mañana me muero, hijos, tendrás que elegir de lo que hay. ¿Quién va a elegir? ¿Mi esposa? No. ¿Quién constituyó? Dice, es una palabra cuando se llama una asamblea y se levanta la mano. ¿Quién tiene que constituir? La iglesia. La iglesia. Y si no hay, harán pues como la Alianza Cristiana de Misiones, invitarán a otro que venga. Hicieron así los jóvenes. ¿Se dan cuenta? Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Gracias porque tú, Señor, nos instruyes, nos muestras
cómo, Señor, tenemos que sobrellevar algunos asuntos de la iglesia, bendito Dios. Tú nos has dejado huérfanos, Señor. Tú nos estás instruyendo en tu palabra, Padre, para que podamos nosotros, Señor, más adelante, Señor, tener una iglesia fuerte, Señor, una iglesia, Señor, bendecida, una iglesia, Señor, cuyos cimientos están bien fuertes, bien formados, bendito Dios. Gracias, papito amado, precioso, maravilloso Señor. Asimismo, Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas que traemos, Señor, porque es para sostener este lugar y pues, Señor, hoy hemos entendido también que es para, Señor, honrar, Señor, al pastor, porque así dice tu palabra, bendito Dios, así lo establece. Pero, Señor, tu palabra establece, Señor, que cualquier ofrenda, Señor, que se da, no se lo haga por necesidad ni por obligación, sino, Señor, con un corazón alegre, un corazón dador, Señor, un corazón que quiere honrar, Señor, y quiere proteger, bendito Dios, a aquel, Señor, que tú has instituido como autoridad. Gracias, papito amado. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí. Bendice sus vidas. Esta semana, Señor, no los dejes caer en tentación. Líbralos de todo mal. Y también te pedimos, Señor, que puedan ellos meditar en lo que el Señor escucha en el día de hoy, toda esta semana, Señor, y pues cambiar su manera de pensar y de actuar, Padre. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Damos la bienvenida. ¿Cómo se llama tu amigo Aide? Sandro.